Continuar ahora con lo que tiene que ver de la susceptibilidad y permeabilidad magnéticas. Vamos a recordar conceptos primero. Supongamos que yo tengo un material susceptible de ser magnetizado mediante la exposición del mismo ante un campo magnético externo. Supongamos que nuestro campo magnético externo está en esta dirección. Vamos a denotarlo con la letra B, como siempre lo hemos hecho. Entonces, en el interior del material se va a generar un campo magnético total que no necesariamente es el mismo material externo. Recordemos que ahora aquí va a aparecer un campo que simplemente es B, el cual es diferente al campo externo en general, dado el hecho de que aparece internamente una magnetización en el material, la cual puede ser en la misma dirección del campo o dirección contraria al campo, eso depende del tipo de material, pero que de alguna manera va a modificar el campo total que se está sintiendo en su interior, es decir, M. El campo neto, por lo tanto, ese campo total, viene siendo igual al campo magnético externo, y lo voy a hacer como suma vectorial, más el campo debido a la magnetización que está apareciendo en el material. Y recordemos que esa magnetización, el campo debido a esa magnetización es igual a mi sub 0 por la magnetización. Recordemos también que habíamos definido un vector que era el vector de intensidad magnética, que nos permitía separar el efecto de la magnetización del campo externo. Recordemos cómo se hacía esto. Observe que yo podía dividir B sobre mi sub 0, quedándome entonces del otro lado un B sub 0 sobre mi sub 0 más la magnetización. Y siguiendo entonces con el álgebra, yo podía dejar a B sub 0 sobre mi sub 0, que lo que está haciendo este resultado es mostrarme el campo externo aplicado sobre el factor mi sub 0, y esto entonces viene siendo igual a B sobre mi sub 0 menos la magnetización. Y recordemos que esto fue la manera en cómo habíamos definido al vector intensidad magnética, esta que tenemos aquí definida H. Pero bien, ahora ¿qué nos interesa hacer? Resulta que la experiencia nos ha demostrado es decir, los experimentos, que muchos materiales se comportan de manera que la magnetización es directamente proporcional al vector de intensidad magnética. Entonces mire que si hacemos un poco de álgebra, por ejemplo, de la ecuación que acabamos de obtener, de esta ecuación que tengo aquí, yo puedo tener que B viene siendo igual a mi sub 0 por H más M. Y si yo quiero una igualdad en esa ecuación de proporcionalidad, entonces voy a decir lo siguiente, que M por su lado va a ser igual a una constante de proporcionalidad que la voy a denotar con la letra chi sub m veces el vector intensidad magnética, donde esta cantidad chi sub m recibe el nombre de susceptibilidad magnética.
y nos dice qué tan susceptible es el material de magnetizarse. Entonces, si yo reemplazo esto en la ecuación para el campo, mire que obtenemos que B, o sea, la inducción magnética, viene siendo igual a mi sub 0 factor de 1 más chi sub m veces h. Por un lado podemos decir varias cosas acerca de la susceptibilidad magnética en los materiales. Primero que todo, si el valor de la susceptibilidad magnética es positivo, observe que al ser positiva esta cantidad, M y H tienen la misma dirección, es decir, la magnetización va a tener la misma dirección del campo que se está aplicando. Por ende, estos son los materiales que nosotros llamamos paramagnéticos o ferromagnetos. Mientras que si chi, la susceptibilidad, es negativa, mire que al ser negativo, entonces M tendría un signo contrario al del campo que está siendo aplicado. A estos materiales los llamamos materiales diamagnéticos. Si nosotros ahora definimos a esta cantidad que tenemos aquí, simplemente la llamamos mi. La vamos a definir como mi sub 0 factor de 1 más chi sub m. A esta le decimos que es la permeabilidad del material. Entonces mire que B simplemente sería igual, si vamos a la expresión que tenemos aquí en azul, esto es mi, sería mi veces H. Observa otra cuestión con esto. Voy a escribir las dos ecuaciones por separado. Observe. Por un lado tengo que B es igual a mi sub 0 factor de 1 más chi sub m. Y por el otro le estoy diciendo que B es igual a mi, bueno, aquí faltó H, a mi veces H. Si yo defino una cantidad mi sub r como el valor de mi sobre mi sub 0, esto sería una permeabilidad relativa. Entonces, mire que de la definición, mi sub r es igual. Tengo a mi sub 0 en el denominador, pero mi es la cantidad que aparece aquí. Entonces sería mi sub 0 por 1 más chi sub m. Evidentemente se cancela mi sub 0 con mi sub 0 y entonces tengo otra expresión para la permeabilidad relativa. Mi sub r viene siendo igual a 1 más chi sub m. Por otro lado, de esta ecuación que tenemos aquí, se deduce otra cuestión. Estamos diciendo que mi es igual a mi sub 0 por 1 más chi sub m. En general, para la mayoría de los materiales diamagnéticos y paramagnéticos, no los ferromagnéticos, ojo, pero sí para los diamagnéticos,
y paramagnéticos, si su PM, al menos su magnitud, tiende a ser muy pequeño comparado con 1. Eso va a implicar entonces que en esa expresión que tenemos para mi, si su m es muy pequeño comparado con 1, yo puedo despreciarlo con respecto a 1, y en los materiales diamagnéticos y paramagnéticos la permeabilidad del material prácticamente tiende a ser igual a mi sub 0, y por lo tanto en estos materiales la permeabilidad relativa tiende a valer 1. Este es un valor de referencia porque cuando decimos que un material tiende a no reaccionar magnéticamente, o por lo menos no de una manera más fuerte, y hacemos estudios de electrodinámica, o sea, de campos eléctricos y magnéticos que están afectando a los materiales, consideramos que el material en principio no responde fuertemente a los campos y normalmente nos encontramos en su afectación debido al campo eléctrico, no al campo magnético. Cosa que no es cierto realmente, por ejemplo, para un material ferromagnético en el que la susceptibilidad ya tiende a tener un valor apreciable. En su intento por entender el comportamiento a nivel atómico de la materia, Niels Bohr propuso un modelo atómico que serviría como un referente para la construcción de la mecánica cuántica. Bohr partió de suposiciones muy elementales como las que vamos a ver a continuación. El modelo es muy clásico y supone a un núcleo atómico orbitando o siendo orbitado por un electrón siguiendo una trayectoria circular. Dicho electrón posee una velocidad v y una carga q, además de una masa m y un periodo de oscilación t. Observe que si nosotros analizamos el movimiento de este electrón, es un electrón que está girando en torno al núcleo, pero al mismo tiempo es una carga que se está moviendo, y en un tiempo que corresponde a un periodo ha dado una vuelta completa. Entonces, yo puedo decir, con toda generalidad, que ese electrón en ese movimiento me está generando una corriente eléctrica que sería igual a su carga con respecto al periodo. Pero al mismo tiempo podemos mirar que en esa trayectoria el electrón está encerrando un área superficial que es la que yo les estoy en este momento demarcando. Y nosotros también aprendimos que cuando una corriente está circulando en una trayectoria de este tipo, está formando algo que nosotros llamamos una espira de corriente. Esto es una espira. Y por tanto, al haber una espira, al haber un área y al haber una corriente, entonces también tenemos un momento magnético m, que es igual a la corriente por el área, donde pues ya acabo de mencionar que esto sería el área. Por otro lado, geométricamente hablando, mire que en un periodo la corriente o la carga, digamos, en un periodo yo tendría que la carga habrá recorrido una distancia que sería la magnitud de la velocidad con la que se está moviendo multiplicada por el tiempo, pero al mismo tiempo sabemos que esa distancia corresponde a esa trayectoria circular, cuyo valor de ese perímetro sería 2pi veces el radio, siendo este el radio. De esta ecuación deduzco que 1 sobre t, que sería la frecuencia de oscilación, al mismo tiempo viene siendo igual a la velocidad sobre 2 por pi por r. Pero miremos que aquí, en esta relación, aparece 1 sobre t. Entonces, al mismo tiempo,
yo puedo decir que Q sobre T sería igual a Q por V sobre 2 por pi por R, teniendo presente que esto es psi. Eso quiere decir que el momento magnético, no hay que confundirlo con la masa, ¿no? Este es el momento magnético, vendría siendo entonces igual a la corriente, que es Q por V sobre 2 pi por R, por el área, que viene siendo pi por R cuadrado. Miremos que se cancela. Se cancela pi con pi y se cancela R con uno de estos R's que tengo acá, y entonces el momento magnético me daría como resultado 1/2 de la carga por la velocidad por el radio de giro. Por otro lado, recordemos que el momento angular del sistema L, por definición, viene siendo igual a R cruz el momento lineal, que a su vez, teniendo presente que el momento lineal es masa por velocidad, me daría m por R cruz V. Si miramos nuestra figura, evidentemente el radio y la velocidad son perpendiculares, lo que entonces me permite deducir que en magnitud L simplemente es m por R por la velocidad. Bueno, aquí permítame hacer una corrección porque estoy confundiendo la notación. Esta m debe ser de la masa, y para no confundir la m de la masa con la m del momento magnético, entonces voy a utilizar una m grande para hablar de la masa. Esta sería m grande, o sea que acá en nuestra figurita, donde yo escribí la m pequeña, realmente debí haber escrito aquí, perdón, m grande. Entonces volvamos a nuestra ecuación. Mire que aquí tenemos la cantidad R por V y acá tenemos R por V. Yo voy a reemplazar esto aquí, lo que me permitiría entonces obtener que L es igual a m por 2 veces el momento magnético sobre la carga, lo cual vectorialmente yo puedo escribir de la siguiente manera: el momento magnético de este átomo, debido al giro orbital del electrón en torno a su núcleo, viene siendo igual a Q veces la carga sobre 2 veces la masa multiplicada por el momento angular. Este resultado me dice a mí entonces que el momento magnético del núcleo se debe al hecho de que existe un momento angular de rotación. Cuando Bohr nos introduce a la mecánica cuántica, propone que el momento angular debe estar cuantizado. ¿Eso qué significa? Que L, en su magnitud, debe ser igual a una cantidad fundamental que se repite una cantidad entera de veces. Es decir, está conformado por paquetes de momentos angulares. Entonces, Bohr propone que ese momento angular, su magnitud, debe ser igual a n veces una cantidad de momento angular fundamental que él denomina como una cierta constante sobre 2pi, donde esta constante, que tiene un valor de 6.63 por 10 a la menos 34 en unidades de joules por segundo, recibe el nombre de constante de Planck, y la cantidad h sobre 2pi
se redefine, para simplificar la notación, como H barra. Con esto entonces tendríamos que el momento angular es n veces h barra. Teniendo en cuenta estas consideraciones cuánticas, m suele escribirse entonces como q por h barra sobre 2m veces L sobre h barra. Observe que realmente no hice ningún cambio en la ecuación, lo único que hice fue multiplicar y dividir por la misma cantidad. Si usted compara esta relación que acabo de escribir con esta que tengo aquí, es la misma ecuación, lo único que he hecho es multiplicar por h barra y dividir por h barra, entonces no he hecho nada del otro mundo hasta ahí. Por otro lado, si ya particularizamos el problema, por ejemplo, si ya decimos que Q realmente corresponde para un electrón, porque pudo ser un protón, por ejemplo, entonces Q sería igual a menos la carga del electrón, que sabemos que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, y M, que bueno, aquí vuelvo a cometer la misma situación de la notación. Recuerden que la masa es con M mayúscula, entonces tendríamos que M pues va a ser la masa del electrón, que es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Si reemplazamos eso en la expresión para el momento magnético, tendríamos entonces que en magnitud el momento magnético sería igual a menos la carga del electrón, la constante de Planck, sobre 2 veces la masa del electrón por la magnitud del momento angular sobre h barra, la cual suele escribirse de la siguiente manera. Bueno, dije que era en magnitud, entonces voy a obviar el signo de la carga, estoy tratando con la magnitud. Entonces m viene siendo igual a una cantidad mb veces el momento angular sobre h barra. Mire que mb es constante porque la carga es constante, h barra es constante, 2 es constante y la masa es constante. Entonces, esta cantidad de mb, que evidentemente usted puede observar que c por h barra sobre 2 veces la masa del electrón, se la llama el magnetón de Bohr. Y las medidas experimentales, aunque pues con los datos que ya tenemos ahí también se puede probar, nos dicen que ese magnetón de Bohr tiene un valor de 9.27 por 10 a la menos 24 amperes por metro cuadrado.